Walter Mercado no fue solo un astrólogo de televisión, fue una de las marcas personales más reconocibles del mundo latino. Durante décadas, su imagen apareció en programas, revistas, periódicos, llamadas telefónicas, libros, anuncios y recuerdos familiares. Su voz prometía calma, sus trajes parecían sacados de otro planeta, y su frase final, mucho, mucho amor, convirtió una consulta astrológica en un ritual televisivo. Pero detrás de esa imagen luminosa, hubo una historia más incómoda, la de un hombre que convirtió su nombre en un imperio, y después perdió el control comercial de ese mismo nombre. Walter Mercado nació en Ponce, Puerto Rico, en 1932. Antes de ser astrólogo, fue bailarín, actor y figura de televisión. Tenía una presencia física muy particular, gestos suaves, mirada directa, forma teatral de hablar y una elegancia que no dependía de parecer discreto. Walter entendió pronto que en televisión no basta con tener un mensaje. También hay que tener una imagen imposible de confundir. Su entrada definitiva en la astrología televisiva ocurrió en Puerto Rico, cuando empezó a hacer predicciones en pantalla. Aquello pudo haber quedado como una sección curiosa, pero el personaje funcionó de inmediato. Walter hablaba de signos, destino, amor, energía y esperanza con una mezcla de espectáculo y cercanía. No parecía un presentador común, parecía alguien construido para quedarse en la memoria. La clave de su éxito fue que convirtió la astrología en entretenimiento masivo. Millones de personas no lo veían solo para saber qué decía Aries, Tauro o Escorpio. Lo veían porque Walter ofrecía una forma de consuelo. En hogares latinos marcados por problemas económicos, migración, enfermedad o incertidumbre, sus mensajes sonaban como una pausa amable. Prometían que algo bueno podía llegar. Su imagen fue parte central del negocio. Las capas, los anillos, los colores, el cabello, el maquillaje y la forma de mover las manos crearon una identidad visual absoluta. Walter no necesitaba explicar quién era. Bastaba verlo unos segundos. En una televisión llena de presentadores parecidos, él decidió ser irrepetible. Con el tiempo, su presencia se expandió por América Latina y Estados Unidos. Apareció en cadenas importantes, fue parte de Univisión, llegó a programas muy vistos y se convirtió en una figura cotidiana para la comunidad hispana. Su horóscopo cruzaba fronteras porque no dependía de un país concreto. Dependía de algo más amplio. La necesidad de escuchar una promesa diaria de protección, suerte y amor. Esa fama generó dinero de muchas formas. Walter no era solo un rostro en televisión. Era columnas de horóscopo, libros, apariciones, productos, líneas telefónicas, publicidad, contratos y licencias. Su nombre podía vender predicciones, consejos, cosméticos, llamadas y contenido espiritual. En la práctica, Walter Mercado se convirtió en una empresa ambulante. El problema fue que esa empresa dependía de algo muy delicado: su identidad. Walter no vendía un producto separado de sí mismo. Vendía su nombre, su voz, su estética y su autoridad emocional. Por eso, cuando perdió control sobre su marca, no perdió solo un contrato. Perdió una parte esencial de su vida pública. La disputa con su antiguo representante, Bill Bakula, fue el episodio que marcó su desaparición mediática. Walter había firmado acuerdos que terminaron dando a la empresa de Bakula un control muy amplio sobre el uso comercial de su nombre, su imagen y su trabajo. Con el tiempo, aquello derivó en una batalla legal que lo apartó de la exposición constante que había tenido durante décadas. El documental de Netflix mostró esa herida con claridad. Walter parecía haber desaparecido en el pico de su fama no porque el público dejara de quererlo, sino porque quedó atrapado en una disputa por su propia identidad comercial. La pregunta era dura. ¿Cómo puede alguien ser Walter Mercado y al mismo tiempo no poder usar libremente Walter Mercado? Ese conflicto revela algo fundamental para cualquier figura pública. La fama no siempre significa propiedad.
Un artista puede ser amado por millones y aún así no controlar el uso de su nombre. Puede tener una imagen reconocida en todo el continente y descubrir que esa imagen está limitada por contratos, abogados y empresas. En el caso de Walter, el golpe fue especialmente fuerte porque su marca era completamente personal. No era como vender una canción o una película. Walter era el producto. Sus trajes, su frase, su rostro y su manera de hablar formaban parte de una identidad indivisible. Separarlo de su nombre era como separar a un personaje de su cuerpo. La pérdida de control también afectó el dinero que podía generar. Si una marca personal no puede usarse con libertad, se limitan entrevistas, campañas, productos, giras y nuevos acuerdos. En el caso de Walter, no se trataba de una discusión abstracta entre abogados. Era la diferencia entre seguir explotando un imperio en vida o ver cómo ese imperio quedaba detenido mientras otros discutían su propiedad. Después de años de disputa, logró recuperar parte del control y volver a aparecer públicamente. Pero el mundo ya había cambiado. La televisión tradicional no tenía el mismo poder. Las audiencias estaban más fragmentadas, y Walter ya no ocupaba el centro mediático de antes. Aún así, su regreso fue recibido con cariño porque su figura había quedado asociada a una nostalgia latina muy fuerte. Walter murió en 2019, pero su marca siguió viva. El documental Mucho, mucho amor lo presentó ante nuevas generaciones y confirmó que su historia no era solo sobre astrología. Era una historia sobre identidad, fama, contratos, explotación comercial y control del propio legado. Su caso encaja perfectamente con una pregunta de poder y patrimonio. ¿Qué vale más, el talento o el derecho a usarlo? Walter tenía talento televisivo, carisma y una conexión emocional enorme con el público. Pero cuando su nombre quedó en manos de una estructura legal que no controlaba plenamente, descubrió que la fama sin propiedad puede volverse frágil. Hoy Walter Mercado sigue siendo recordado por sus capas, su voz y su mensaje de amor. Pero detrás de esa imagen amable hubo una batalla real por un imperio construido sobre su persona. No le quitaron solamente oportunidades de trabajo. Le quitaron durante años el control de la marca que él mismo había creado. Esa es la parte más importante de su historia. Walter Mercado convirtió la astrología en espectáculo, el espectáculo en negocio y su nombre en patrimonio cultural latino. Pero cuando un nombre se vuelve demasiado valioso, otros también quieren administrarlo. Y en su caso, el hombre que enseñaba a millones a mirar su destino, tuvo que pelear para recuperar algo mucho más terrenal: el derecho a ser dueño de sí mismo.